Seguimos en la mañana de Radio Buenos Aires, en nuestro espacio del semáforo, y un hecho que hemos hablado demasiado en este último tiempo que tiene que ver con la inteligencia artificial y también la posición de Argentina. En este caso llega al Congreso de la Nación, a la Cámara Alta, donde el propio Senado va a presentar un proyecto para imponer controles y principios rectores a la inteligencia artificial, algo que desde nuestro punto de vista es saber si alguna vez se llegara a desmadrar, cuáles serían las consecuencias. Vamos a hablar del tema con el experto, el ingeniero experto en tecnologías para gobiernos, Nico Epstiga. Nico, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Fabián López, Laura Kerman y Ricardo Fiorentino, te saludamos en la mañana del semáforo. Fabián, Laura, buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, contanos un poco cuál es tu punto de vista sobre el análisis de este proyecto para imponer controles y principios rectores para el desarrollo y la implementación y, por supuesto, la utilización de sistemas en la inteligencia artificial. Bárbaro. Bueno, en primer lugar, a ver, yo no soy ingeniero en inteligencia artificial, yo me especializo en el tema porque soy especialista en implementación de tecnología para gobiernos. Y la inteligencia artificial, que es algo que hoy está entre nosotros desde hace bastante tiempo, lo que está pasando es que está llegando a generar un impacto a nivel gubernamental también, porque lógicamente quienes están a cargo del gobierno y nuestros senadores y nuestros diputados empiezan a utilizar estas herramientas en su cotidianeidad. Entonces, tarde o temprano iba a llegar al ámbito legislativo. ¿Qué es lo que pasó? Se presentó en abril del año pasado, pero recién ahora se empieza a tratar. Un senador presentó un proyecto para regular el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país. A ver, ¿cuál es mi punto de vista? Yo creo que hay que trabajar en diferentes regulaciones con la inteligencia artificial, sobre todo en relación a cuestiones del Código Penal, porque hay delitos que se pueden cometer utilizando tecnología que hace 10 años, 20 años atrás no se podían cometer. Yo al senador que presentó el proyecto, la verdad es que no lo conozco, y seguramente lo hizo con la mejor intención. A mí particularmente me parece que tiene varias cuestiones que no están bien planteadas. Cabe destacar que Juan Carlos Romero, ¿no? Peronista disidente, también quien Sí. hizo esta presentación al menos. Correcto, sí. Yo la verdad es que, como te digo, no tuve trato con él, pero sí leí el proyecto de ley y la verdad es que a mí me preocupa que no sumen los espacios legislativos, que no sumen especialistas en la materia para el desarrollo de estos proyectos, porque incluso hasta la propia definición de inteligencia artificial no sería del todo correcta en el proyecto de ley. Y hay varios puntos que son por lo menos cuestionables, como por ejemplo el proyecto de ley. Una de las cosas que plantea es que toda empresa que desarrolle una solución de inteligencia artificial tiene que mostrarle o abrirle sus algoritmos a un organismo de control que se crearía para tal fin. Y la verdad es que ninguna empresa va a hacer eso, ¿sí? Porque los algoritmos se supone que son internos y que son parte del secreto comercial de una compañía cuando sale a competir en el mercado. Uh-huh. Eso no significa que esté mal, que exista una autoridad de control, una autoridad de supervisión. Está perfecto, pero me parece que sí tiene que ser muy limitado el accional, porque si no entra en juego la posible violación de derechos relacionados a la propiedad intelectual, al secreto comercial. No es que se puede abrir absolutamente todo. Sí es importante, hay puntos que sí están buenos del proyecto, donde el proyecto indica que es importante que cada empresa explique cómo funciona el producto, en el sentido de decir, bueno, qué información utiliza como base, cómo procesa la información, pero de una manera genérica. Ya compartir el algoritmo de un sistema es algo más complejo. Nico, ¿qué tal? Laura Kerman te saluda. Y bueno, justamente Laura, vos lo dijiste, yo te iba a preguntar y vos ya diste esa respuesta. Se supone que este tipo de proyectos tienen que resolverse, y yo
presupuse que lo habían hecho asesorados por gente que tiene conocimientos en inteligencia artificial y en todo esto. Lo que yo te quería preguntar, que vos ya nos respondiste, dijiste que esto es un proyecto armado sin la asesoría correspondiente. Yo lo que te quería preguntar, si en alguna parte del mundo esto está arreglado, está legislado ya, como para decir, bueno, se toma ese modelo y se aplica en Argentina. Sí, en realidad existen regulaciones en la Unión Europea, que la Unión Europea es como la reina de las regulaciones, ¿no? Pero la verdad es que está bien planteada en la Unión Europea, porque en la Unión Europea lo que plantea la legislación tiene más que ver con que las herramientas no tengan sesgos de discriminación, incluso sugiere cosas para el desarrollo, para que las empresas desarrollen de una determinada manera o de otra, o que no generen resultados injustos. Entonces, pero es mucho más genérica y no se mete en cuestiones relacionadas a la propiedad intelectual, ¿sí? O sea, no dice, bueno, me tenés que mostrar el algoritmo, tenés que obrar de una determinada manera o de otra, sino que orienta al respecto y, por supuesto, contempla sanciones si alguna herramienta en particular genera algún tipo de situación dañina o cosas por el estilo. Pero es mucho más genérica. Y, a ver, yo no digo replicar la legislación de la Unión Europea porque tenemos realidades muy diferentes, e insisto, creo que hay temas en los que hay que legislar, incluso ni siquiera relacionados a la inteligencia artificial, relacionados a tecnología. Por ejemplo, la utilización de tecnología para cometer delitos, ¿sí? Como para que en un proceso penal no haya lugar a dudas de que en una determinada ocasión se cometió un delito. Esas cuestiones sí creo que hay que regularlas, pero no poner límites al desarrollo, primero porque creo que Argentina es un país emergente en el que tenemos que apostar a la innovación, tenemos que apostar al crecimiento, al desarrollo de nuevas empresas, a la instalación de empresas de otros países aquí también. Entonces, poner trabas a eso me parece que es realmente muy peligroso. No digo que no haya que legislar, hay que legislar, pero me parece que es más relacionado a cuestiones vinculadas a delitos. Ahora la pregunta es, ¿este proyecto que presentan en el Senado es abarcativo también de los individuos? Porque yo particularmente puedo hacer el uso de la inteligencia artificial como para dañar a alguien, ¿no? Por ejemplo. ¿Ese proyecto contempla al individuo o solo a la empresa, al comercio, a la gran empresa? No, contempla individuos también, contempla empresas, entidades públicas, entidades privadas, es completamente abarcativo en ese sentido. Ahí también hay algunas cuestiones que no están bien representadas en el proyecto. Igual quiero aclarar algo, este no es el texto definitivo del proyecto, el texto definitivo aún no lo publicaron en el sitio web del Senado, que es donde están todos los proyectos publicados. O sea que puede tener correcciones. Además, recién lo agarra la Comisión de Ciencia y Tecnología, por lo cual, bueno, ahí hay cosas que evidentemente se van a modificar, ¿no? Pero en las propias definiciones del alcance del proyecto habla también de particulares, ¿sí? Habla de personas, habla de empresas, entidades públicas, privadas, así que es completamente abarcativo. Digamos, si vos quisieras desarrollar una herramienta para comercializarla vos como una situación, digamos, aparte de tu labor cotidiana, también estarías dentro de lo que contempla este proyecto. A propósito, Nicolás, esto de esta nueva reglamentación, ¿no? ¿Qué hacía grandes rasgos para, obviamente, contextualizar también al oyente? ¿Qué estaría diciendo la ley sobre la inteligencia artificial? Mira, la ley lo que plantea es poner algunas, no sé si llamarlas limitaciones, pero sí algunos condicionamientos al desarrollo de la inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que plantea es que los sistemas tengan supervisión humana al momento de tomar decisiones. Que eso es algo que puede sonar muy bien, pero los sistemas con inteligencia artificial, sobre todo, toman decisiones en milisegundos. Entonces, una de las cosas que plantea el proyecto es, ok, tiene que haber una supervisión humana, y si el sistema está por tomar una determinada decisión, que un humano la corrija. Algo que es inviable, técnicamente hablando, por
por una cuestión de tiempos, o sea, nosotros como seres humanos no podemos responder al mismo tiempo que responde un sistema. Después otros aspectos de los que habla, que son interesantes, es de la transparencia, ¿sí? Lo que dice es que las empresas o cualquier tipo de actor que presente o que ponga en el mercado a disposición una plataforma con inteligencia artificial, que tenga la capacidad de explicar de una manera clara y muy sencilla cómo va a funcionar la herramienta. Que eso sí me parece sumamente interesante, eso sí me parece que es un punto a destacar del proyecto y que es muy, muy positivo, y además no pone ningún tipo de limitación, porque si yo voy a desarrollar una herramienta no tengo ningún tipo de limitación por explicar cómo va a funcionar y cuáles son los recursos que utiliza, etcétera. Después, bueno, otras de las cosas de las que habla la ley también es de armar un registro nacional de sistemas de inteligencia artificial, que sería como la autoridad de aplicación de esta ley, y ahí es donde bueno, entra en juego esto de que empieza a pedir que se faciliten los algoritmos utilizados y las medidas de seguridad implementadas por las empresas, ¿sí?, a la autoridad de la aplicación. El otro punto que también me parece que pone limitaciones fuertes es que esa autoridad debería realizar una evaluación de impacto previa a la comercialización de una herramienta. Y la verdad ahí lo que me pasa es que me parece que dan más lugar a dudas que certezas, porque muchas veces los tiempos del Estado no son los tiempos del mercado, ¿no? Entonces, cuando una empresa va a desarrollar un producto y lo va a lanzar en un determinado tiempo, si tiene que pasar previamente por una autoridad de aplicación que no sabemos cuántos meses va a tardar para poder comercializarlo, en relación a otras herramientas del mercado que existen en otros países, puede quedar en una desventaja muy grande. Por eso creo que si el proyecto queda redactado como está redactado en este momento, sería muy negativo para el sector del desarrollo de software en Argentina, porque además desarrolladores de inteligencia artificial hay en todo el mundo y va a seguir habiendo. Seguro. Entonces me parece que todo aquello que nos ponga una limitación en eso no debería existir, salvo que sea para controlar un riesgo inminente o cuidar los derechos de las personas, pero sin afectar el desarrollo comercial. Nico, creo que se pueden hacer las dos cosas. Cuando Laura te preguntaba también por otros países o cómo se veía en el mundo y cómo estaba legislado, si bien Estados Unidos, que no es un modelo, pero bueno, pasa en Estados Unidos, a veces también tiene réplica, ¿no? Allí ahí hubo desde un inicio, cuando esto empezó a tomar cierta notoriedad, también darle importancia a las leyes federales, ¿no?, que se refieren a la inteligencia artificial para, aunque se dé una aplicación con características limitadas y mantener un orden. ¿Cree que esto se podría dar acá también o es necesario darlo en nuestro país? Yo creo que hay muchas discusiones que tenemos que dar en relación al desarrollo de tecnología y en relación bueno, como decía hace un rato, a cuestiones vinculadas al Código Penal, sí, ¿no? Hoy, en una causa judicial, no siempre tenés la posibilidad de demostrar que realmente se cometió un delito del otro lado. Imaginemos, hay casos, por ejemplo, de pornoextorsión, que es cuando difunden imágenes íntimas para poder extorsionarte. Ajá. Hay muchos casos actualmente donde utilizan, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial que toman la cara de una persona y después desnudan a esa persona y comercializan las fotos. Eso se ha dado en más de un colegio, entre alumnos de colegios, y a veces es muy difícil en una causa judicial poder demostrar que se cometió un delito ahí. Sí, a veces es más fácil y a veces no, según cómo se haya planteado, qué herramientas se hayan utilizado. Incluso en algunas ocasiones es difícil llegar a quien generó ese contenido. Y ahí sí me parece que deberíamos trabajar proyectos que traten sobre el impacto a nivel social y los posibles riesgos
teniendo en cuenta los delitos que se pueden cometer, porque si no es como que consideramos a una nueva tecnología como si fuera algo malo de por sí, pero no lo es. Después, respecto a los Estados Unidos, se presentaron muchos proyectos de ley en Estados Unidos. No muchos no muchos de esos proyectos fueron avanzando, ¿sí? Solo muy poquitos se aprobaron, pero son proyectos también que son muy genéricos, son muy parecidos a los de la Unión Europea. Ajá. No plantean pedirle a una empresa que obre de una determinada manera, ¿sí? Salvo cuando se trate de cuestiones vinculadas a defensa, por ejemplo, y cosas por el estilo, que ahí sí, obviamente, hay varios proyectos que trabajan sobre ese tema, pero si no busca poner limitaciones al desarrollo. Nico, te agradecemos enormemente. Estamos en el umbral, estamos prácticamente en el umbral de esta nueva puerta que estamos abriendo, ¿no? La inteligencia artificial, y que seguramente vamos a estar hablando muchísimo más en otros momentos, sin lugar a dudas. Un abrazo enorme, disfruta el día. Por el tiempo. Era Nico Epstiga, especialista en innovación y tecnología para gobiernos.